Sorprendentemente hoy es un día lluvioso en junio, lo cual es rarísimo, por no decir casi único. Y bueno, me encuentro enfrente del muro oeste de Jerusalén. Después de un paréntesis o una pausa muy larga, retomamos las lecturas del ciclo A de este año, es decir, de San Mateo. ¿Por qué digo un paréntesis? Porque hemos pasado toda la Cuaresma, toda la Pascua, que es muy larga, y después de la Pascua tuvimos la fiesta de la Trinidad, el Corpus Christi, el domingo, y ya ahora volvemos de nuevo a los domingos ordinarios. Y a partir de este domingo estaremos escuchando por 3 domingos el discurso misionero de Jesús, es decir, aquel momento en que Jesús envía a sus discípulos y les da unas instrucciones, unas advertencias y una autoridad. Eso es lo que Él les otorga en este discurso. Y hoy es la primera parte, la introducción. Entonces, hoy hemos escuchado lo primero que dice que Jesús se compadeció de la muchedumbre, vio a toda aquella gente y sintió que eran como ovejas sin pastor. Y esto está haciendo una referencia a los profetas, está haciendo referencia, por ejemplo, al profeta Ezequiel en el capítulo 34, que habla de que los pastores del pueblo eran malos pastores que se presentaban a sí mismos, que Dios tenía compasión por ver a su pueblo tan abandonado. Y así también el profeta Zacarías hablará de la misma imagen, y también hace referencia al Salmo que nos dice que el Señor es nuestro pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces Jesús mismo es ese pastor y que ahora va a proveer de pastores a su pueblo. Entonces por eso les dice a sus discípulos: la mies es mucha, los obreros pocos, rueguen al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. Entonces eso también va para nosotros, porque la iglesia tiene que pedirle al Señor que no falten nunca pastores, que el Señor nos dé pastores según su corazón, buenos pastores, no tanto cantidad, sino sobre todo calidad. Y entonces eso lo pedimos al Señor. Y no solamente, como vamos a ver poco a poco, no solamente está hablando de los sacerdotes, sino de personas que se comprometan a cuidar unos a otros de sus hermanos, porque en el fondo todos tenemos cierta participación en el pastoreo de la iglesia y de la comunidad. Entonces, esto en primer lugar. Y después de eso, ya nos dice que Jesús llamó a los 12, creó una comunidad de 12 apóstoles, que habla de cómo Él funda su iglesia con el mismo esquema del antiguo pueblo de Israel, las 12 tribus. Bueno, pues llama a 12 apóstoles y los envía. Y nos dice los nombres de los 12 apóstoles, es decir, nos habla de 12 personas muy concretas, históricas. Y hoy la iglesia decimos que es una, santa, católica y también apostólica, que significa que los pastores de hoy son sucesores de los apóstoles, de los 12 apóstoles, ¿no? Que obviamente ya no son suficientes 12, hoy tenemos que tener muchísimos más. La iglesia cuenta con más de 5,000 obispos en todo el mundo, pero los llamamos sucesores de los apóstoles. Entonces, de hecho, pues existe la sucesión apostólica, que significa que cada obispo fue ordenado por otro obispo, que fue ordenado por otro obispo, cuya línea de sucesión llega realmente a los primeros 12 apóstoles, que son el origen de todo en Cristo, que los envió. Y aquí se nos habla precisamente de ese envío. Y ya después de eso, entonces continuará el mensaje del Evangelio diciéndonos que a los 12 Jesús les dio unas recomendaciones. Les dijo primero que no vayan a los gentiles. Y esto significa que en ese momento a la iglesia se le mandó a predicar dentro del judaísmo. Hoy lo podríamos traducir para nosotros de otra manera, y que tal vez antes de preocuparnos de salir a predicar a los de otras religiones, a los de otros grupos, primero, no digo que no haya que hacer esto, pero primero tenemos que preocuparnos
por transmitir la fe y el mensaje a los mismos miembros de la iglesia. Porque ¿cuántas personas bautizadas, cuántas personas católicas hay, católicas nominalmente, pero que no practican realmente su fe, que realmente son esos católicos practicantes, no practicantes, perdón, que en realidad pues no conocen a Cristo, no conocen la iglesia, no conocen su fe, son solo católicos de nombre o porque fueron bautizados, pero no saben realmente lo que es ser un verdadero discípulo de Cristo. Entonces tenemos mucho trabajo ahí por hacer, muchas cosas aún por hacer dentro de la propia iglesia antes de salir a predicar a personas de otras religiones. Entonces esto es realmente importante. Y aquí entonces es la primera instrucción que aparece en el caso de Jesús. Y después les da un mensaje. Cuando vayan por el camino, vayan diciendo: el reino de Dios se acerca, que es la misma palabra que Jesús predicó. Nos dice también San Mateo que él predicaba ese mensaje con la misma frase, pero también es la misma frase que predicó Juan el Bautista antes que Jesús. Entonces, en el fondo nos está diciendo que Juan el Bautista preparó el terreno para la predicación de Jesús, y los apóstoles y la iglesia a lo largo de la historia continúa la obra de Jesús. Uno fue el precursor, el que antecedió a Jesús, y otros somos, toda la historia de la iglesia, somos los continuadores de la misión de Jesús. Jesús sigue predicando a través de sus discípulos el mismo mensaje de Cristo, lo mismo que hizo Cristo, y por eso también Jesús les va a decir a sus apóstoles lo que deben hacer. Les dice: curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Es decir, hagan lo mismo que yo he estado haciendo en este mundo. He estado predicando la palabra, he estado transmitiendo el poder de Dios, y entonces Jesús les da este poder y esta autoridad, y este mandato es no para los obispos solamente, no para los sacerdotes solamente, para todos los discípulos de Cristo que estamos enviados, somos enviados a compartir nuestra fe con nuestros semejantes, comenzando por los mismos miembros de la iglesia, especialmente aquellos que aún no conocen de verdad al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.